El fraude. Noción. La noción de fraude implica una inmediata correspondencia con el engaño, con el acto contrario a la verdad y el recto proceder. El fraude representa una conducta tendiente a eludir los efectos de la norma imperativa o de origen convencional, utilizando otra vía negocial no reprobada por la ley. Esto se configura mediante actos reales, serios y no aparentes, no simulados. No diverge la voluntad de la realidad declarada, sino que está amparada en una norma legal. Elude las disposiciones de otro o perjudica a un tercero. Esta simulación no es otra cosa que un fraude a la ley y que está contemplado en el artículo 12 del Código. El fraude a los acreedores. La noción de fraude a los acreedores hace referencia a los actos otorgados por el deudor, quien tiene como nota común una afectación a su patrimonio de tal magnitud que provoca o agrava su insolvencia, impidiendo así la satisfacción de los créditos concedidos con anterioridad a aquellos que con evidente perjuicio del mismo, como se cita en Castelnuovo. En otras palabras, el fraude a los acreedores es la provocación o agravación de la insolvencia del deudor mediante actos u omisiones del deudor en perjuicio de sus acreedores, sustrayendo bienes de su patrimonio. Esta característica permite señalar tres notas que se hallan presentes en la noción de fraude a los acreedores. Primero, otorgamiento por el deudor de actos o negocios jurídicos. Tercero, provocación o agravación de la insolvencia del deudor. Tercero, sustracción del bien del patrimonio del deudor en perjuicio de los derechos de los acreedores. La acción de inoponibilidad. En primer lugar, cabe señalar que el efecto de la acción de fraude no es la nulidad, sino la inoponibilidad. Este efecto implica que el acto otorgado por el deudor en un fraude a los acreedores es válido entre este y el tercero con quien celebró el acto y solo queda privado de eficacia frente al acreedor que acciona, es decir, que no puede hacerse valer entre él y la medida necesaria para la satisfacción de su crédito. Seguidamente veremos cuándo procede esta acción, esto es, contra qué tipo de actos, cuáles son los requisitos de procedencia y quiénes pueden solicitar la declaración de inoponibilidad. Titulares de la acción. Artículo 338. Prevé la declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos y de las renuncias al ejercicio de los derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitar empeorar su estado de fortuna. Como se advierte, la norma legítima para la acción de fraude, todo acreedor, es decir, cualquier acreedor, incluso los que poseen un privilegio general, especial, condicional o de plazo, etc., pueden incoar la acción, pues solo deberán acreditar su calidad de acreedor y los requisitos que prevé el artículo 339. Actos revocables. En principio, todos los actos que significan un perjuicio para los acreedores son revocables, ya sea que produzcan un empobrecimiento del deudor o que impidan su enriquecimiento. El artículo 338 alude que mediante la acción de inoponibilidad se puede revocar una renuncia a un derecho que hubiera podido mejorar la situación del deudor, o bien un acto jurídico que empeoró su situación patrimonial. Es decir, entre los actos revocables se incluyen los casos de renuncia a las facultades por fuerza derivan en derechos subjetivos, en cuanto por lo general la renuncia configura una atribución inherente al titular del derecho que lo ejercita. En una palabra, se pueden revocar los actos de renuncia, pues son susceptibles de producir o agravar la insolvencia del deudor y por ende son tan inoponibles como los actos de disposición. En definitiva, todos los actos que causan perjuicio a los acreedores al determinar o al incrementar su insolvencia, ya sea que correspondan a la salida de un bien de su patrimonio o le impidan el ingreso a algún derecho, son revocables. Sin embargo, esta regla tiene su excepción. Hay consenso en la doctrina en que no pueden atacarse por parte de los acreedores los actos que impliquen una renuncia a los derechos personalísimos, tales como pedir la revocación de una donación por una causa de ingratitud del donatario, una causa de indignidad para suceder, una renuncia al ejercer la acción de resarcimiento por daño moral, etc. Requisitos de procedencia. Artículo 339. Establece las condiciones generales para la procedencia de la acción de inoponibilidad que dispone. Son requisitos: primero, que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor
haya actuado con el propósito de defraudar a terceros acreedores. Segundo, el acto que haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Tercero, que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Tenemos entonces tres condiciones de procedencia de la acción de inoponibilidad. Primero, que el crédito por el que se acciona debe ser anterior al acto. Segundo, el primer presupuesto, que es el crédito de quien acciona, sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. La razón de ser de este primer recaudo es que los acreedores de fecha posterior al acto del recaudo no podrían invocar fraude en su perjuicio, pues cuando llegaron a constituirse en acreedores, sea por contrato, sea por disposición de la ley, los bienes habían salido del patrimonio del deudor y por ende no conformaban parte de su garantía patrimonial. Ahora bien, la norma establece una excepción, y es que en el caso de que el acto impugnado, aunque sea posterior al origen del crédito, haya sido realizado por previsión de la obligación que nacería más tarde. Es decir, si el deudor hubiera realizado el negocio teniendo en miras perjudicar a futuros acreedores, estos podrán incoar la acción de inoponibilidad, ello así en razón de castigar la conducta dolosa del deudor. Segundo, en relación a la causalidad entre la insolvencia y el acto del deudor. El segundo requisito supone que entre el acto de que se ataca y la insolvencia del deudor haya una relación de causalidad. Este recaudo se explica porque lo que caracteriza al negocio fraudulento es el perjuicio que acarrea para el patrimonio del deudor en generar o agravar la insolvencia toda vez que se ve imposibilitado de responder a todas sus obligaciones contraídas, y por ende el daño que causa al prestamista en no satisfacer su acreencia. En otras palabras, la procedencia de la acción requiere la existencia de un perjuicio causado al acreedor, el que proviene de la insatisfacción actual o futura de los créditos vigentes producto de este estado de importancia patrimonial, provocado o agravado precisamente por los negocios inoponibles. Tercero, mala fe del tercero contratante. El último presupuesto se exige que el tercero que contrató con el deudor a título oneroso haya obrado de mala fe, es decir, haya conocido o debido conocer que dicho acto provocaba o agravaba su insolvencia. Distinto será el supuesto del tercero que contrató a título gratuito, en cuyo caso no interesa la buena o mala fe del adquiriente, pues se refiere al interés de los acreedores por sobre el de éste, y por ende solo habrá que acreditar que el acto fue a título gratuito. La acción de inoponibilidad. Requisitos. El crédito por el que se acciona debe ser anterior al acto. La relación de causalidad entre la insolvencia y el acto del deudor. Mala fe entre el tercero contratante, salvo que el acto haya sido a título gratuito. Ejercicio de la acción contra los adquirientes. En primer lugar, debe señalarse que el fraude no puede oponerse a los acreedores que de buena fe hubiesen ejecutado los bienes objeto del negocio jurídico fraudulento. Igual regla veíamos en la acción de simulación. Por otra parte, la acción contra el subadquiriente procede en los casos en que el tercero haya adquirido a título gratuito o bien haya obrado de mala fe, es decir, con conocimiento de la insolvencia del deudor al tiempo de la celebración del acto. Por lo tanto, para que proceda la acción contra el subadquiriente es necesario, ante todo, que proceda contra el primer adquiriente, pues si la segunda transmisión fuera a título gratuito, bastaría con que aquel requisito para que procediese la revocación, pero si fuera a título oneroso, será necesario demostrar, además, que el subadquiriente sea cómplice en el fraude. Resumiendo, si los dos negocios son a título gratuito, es viable la revocatoria contra el subadquiriente. Si el primero fue a título oneroso con mala fe y el segundo a título gratuito, es viable. Así como en el caso del primero que es gratuito y el segundo oneroso, pero sin buena fe del subadquiriente. Por último, señalamos, al igual que sucede con la simulación, tanto el tercero contratante como el subadquiriente de mala fe responden solidariamente por los daños ocasionados al acreedor, quien interpuso la acción en los siguientes supuestos: cuando la cosa fue enajenada a un adquiriente de buena fe y a título oneroso, contra quien, como ya se señaló, no procede la acción y por ende el acreedor no puede ejecutar el bien y satisfacer su acreencia, y cuando el bien haya sido perdido o deteriorado.
Por su parte, el tercero contratante de buena fe y a título gratuito responde en la medida de su enriquecimiento. Efectos de la revocación y extinción. El artículo 342 prevé la extinción de la acción de inoponibilidad y en este sentido señala que la extinción de la inoponibilidad, la declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven, hasta el importe de sus respectivos créditos. De acuerdo con el precepto referido, el acto realizado en fraude a los acreedores debe dejarse sin efecto en la medida del perjuicio que se le ha ocasionado. Así, el progreso en justicia de la acción hace efectiva la inoponibilidad del acreedor demandante del negocio impugnado, del cual se ha admitido que fue en fraude a sus derechos, es decir, una vez reconocido el fraude por sentencia, esa inoponibilidad se coloca en la posición de poder reclamar su crédito sobre el bien objeto del negocio, dado que a partir de allí éste no tiene eficacia a su respecto. Ello implica la posibilidad de actuar en derecho como si el acto impugnado no se hubiese celebrado. Desde esta perspectiva, el triunfo de la acción permitirá al acreedor ejecutar su crédito sobre los bienes que fueron objeto del negocio hasta la concurrencia de su crédito. Dicho claramente, la acción de fraude no beneficia a todos los acreedores, sino solo a quien transitó los carriles legales para hacer valer sus derechos y solo procede hasta el importe de su crédito. Como consecuencia de ello, si después de ejecutados los bienes en materia del acto fraudulento y satisfecho el crédito del acreedor que ejerció la acción, queda un remanente, como el acto jurídico es válido entre quienes lo celebraron, aquel pertenece al adquiriente. Extinción de la acción, plazo de prescripción. De acuerdo con el artículo 341, la acción de los acreedores cesa si el adquiriente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente, es decir, el tercero adquiriente del bien transmitido por el deudor puede hacer cesar los efectos de la acción satisfaciendo el crédito que se hubiese presentado o bien constituyendo a su favor garantías suficientes, de las que pueden ser reales o personales, del pago íntegro de sus créditos. Ello es así si los acreedores son desinteresados, desaparece su propósito de accionar y sin este no hay acción. Prescripción. Por último, cabe referir el término prescripción por el cual, según los artículos 2562 inciso F y 2563 inciso F del Código, es de 2 años contados desde que se conoció o pudo conocerse el vicio del acto.